Shalom, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Damos gracias a Dios igualmente por este tiempo que tenemos el día de hoy, donde vamos a estar continuando con nuestra serie sobre la santidad. Y ahora vamos a hablar sobre la santidad con las joyas, o también comúnmente como se le llama, alhajas. Así que vamos a comenzar en la primera carta de Pedro 3:3. Que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ese es el primero, y el segundo que vamos a estar analizando es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no oro perlas, y vestidos costosos. Entonces, al leer estos dos pasajes del Nuevo Testamento, uno podría llegar a la conclusión de que está prohibido para los cristianos el usar joyas, alhajas, oro y plata o cualquier otra piedra preciosa, ¿verdad? Y de aquí es donde varias denominaciones cristianas se apoyan para prohibir a sus feligreses el uso de este tipo de prendas. El día de hoy vamos a poner a prueba esta interpretación y ver qué es lo que la Biblia realmente dice acerca del uso de joyas. Así que prepárense porque les prometo que el tema de hoy va a estar interesante. Vamos a comenzar en el primer punto, las joyas en la Biblia. Vamos a estar examinando varios pasajes que van a hablar sobre el tema de las joyas o alhajas y ver cómo es que la Biblia describe las cosas, a ver si es algo negativo que no se debe hacer o algo positivo que se permite hacer. Y para comenzar, vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 24, y vamos a leer de los versículos 50 al 53. Entonces Abán, después, recibieron de Jehová, hasta el juez, podemos arreglar los buenos. Era ahí Rebeca adelante. Tómala y ya mujer el hijo de tus, como lo ha dicho Jehová, cuando el creador de Abraham, Con el criado. perdón, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, no en tierra ante Jehová, fue criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Amén. Entonces, aquí el contexto de este suceso relata la historia de cuando Abraham le pidió a su criado que fuera a su tierra de origen para escogerle esposa a su hijo Isaac. La Biblia registra que el criado le pidió una señal a Dios para indicarle quién sería la esposa de Isaac. El texto revela que una doncella virgen llamada Rebeca cumplió la señal e indicó que ella era la esposa que Dios tenía para Isaac. Ante la petición contestada, el criado quiso conocer la familia de Rebeca para indicarles que ella era la esposa que Dios había escogido para Isaac. Cuando la familia de Rebeca aceptó, el versículo 53 dice que el criado les obsequió alhajas o joyas de plata, oro, vestidos y cosas preciosas. Según el contexto de este suceso, podemos ver que las joyas son presentadas como algo positivo, fueron un regalo. Esto fue lo que se le entregó a la que llegaría a ser la esposa futura del patriarca Isaac. Entonces, hermanos, aquí cómo es que miramos las alhajas. ¿Es algo bueno o malo? Bueno, Bueno, ¿ok? Ahora vamos a ir a otro pasaje. Éxodo 3:16 al 22. ven y pregunte a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he dado
Y he visto lo que Dios hace en Egipto. He dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que leche y miel. Oirán voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que no estamos sacrificados a Jehová. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, no por mano, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejaré. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no falláis con las manos vacías. No repetirá pacificar a su retina, y a su destra, alhajas de plata, alhajas de oro, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, despojaréis a ellos. Amén. Entonces aquí, hermanos, el contexto, por si no lo conocen, es cuando Dios le hace el llamado a Moisés. Moisés fue comisionado para ir ante el faraón y pedir que dejara al pueblo de Israel en libertad. En los versículos 21 y 22 del pasaje que acabamos de leer, Dios le reveló a Moisés en forma profética que daría gracia al pueblo israelita para pedir alhajas o joyas de plata, de oro y vestidos para despojar a Egipto. Esto nos da a entender que la voluntad de Dios era que el pueblo saliera con estas joyas como forma de pago por el tiempo que trabajaron como esclavos. La última noche que Israel estuvo en Egipto, Dios le recordó a Moisés de esta profecía e instruyó al pueblo que se preparara para pedir las joyas. Entonces vamos a ir cuando Dios le recuerda a Moisés que hagan esto, de pedir joyas. Ahí mismo en Éxodo vamos al capítulo 11 y los versículos 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí de todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo de nosotros, de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Excelente. Están mirando cómo Dios les dice: pida las alhajas y yo les voy a dar gracia para que se los den, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente capítulo, ahí mismo en Éxodo, el capítulo 12, porque vuelve a confirmar este hecho. El capítulo 12, versículos 35 al 36, por favor. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedía. Así despojaron a los. Amén. Entonces, hermanos, el hecho de que Israel salió con alhajas o joyas egipcias de oro y plata no fue algo que se le ocurrió a Dios cuando se lo reveló a Moisés, sino fue algo que ya estaba en la mente de Dios desde antes que existiera un israelita. En una de las interacciones que tuvo Dios con el patriarca Abraham, Dios le reveló que su descendencia iría a servidumbre, pero que iban a salir con grandes riquezas, lo que resultó ser joyas. Vamos a la profecía de esto. Génesis capítulo 15, versículos 13 a 14. Vamos a ver que Dios le reveló este hecho a Abraham desde antes que existiera un israelita.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que descendencia morarán en tierra ajena. Será esclava ahí. Será 400 años. Mas también a la nación a la cual se dirá, daré. Después de esto saldrá. Amén. Dice, después de este tiempo de esclavitud, saldrán con grandes riquezas. ¿Y cuáles fueron las grandes riquezas? Exactamente. El oro, plata, todo esto que ya leímos, que menciona la Biblia. Entonces, este ejemplo demuestra que las joyas son algo positivo desde la perspectiva de Dios, ya que las entregó a su pueblo santo como recompensa por haber trabajado como esclavos. Si el usar joyas de oro y plata fuera algo malo, ¿creen ustedes que Dios lo hubiera pedido? Si fuera algo malo, pues hubiera pedido otra cosa. Pero estamos mirando aquí un patrón de que es algo bueno, es algo positivo. Ahora, aquí van ya dos testigos de esto. Les voy a presentar un tercer testigo. Vamos a la profecía de Ezequiel, capítulo 16, versículos 8 al 14. Amén. ¿Alguien ya lo tiene? Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y arcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Amén, hermana, gracias. Y este pasaje, hermanos, de Ezequiel es una reflexión para el pueblo israelita de cómo Dios los tomó y los prosperó. En este caso, Israel es comparado como una mujer desamparada que fue escogida por Dios y ataviada o vestida para cubrir su desnudez. La vestimenta simbólica que Dios le entregó a Israel comienza a ser descrita desde el versículo 11 en adelante. Dice el texto que parte del atavío que Dios usó para vestir a Israel fueron brazaletes, un collar, joyas en forma de aretes en la nariz y orejas y también una diadema. El versículo 13 menciona que Dios adornó a Israel con oro y plata. El texto termina diciendo que todo esto lo hizo Dios con Israel para hacerle hermosa y perfecta. Lo que podemos ver en este versículo es que las joyas como aretes, brazaletes y collares de oro y plata representan la bendición de Dios sobre su pueblo. Esto nuevamente confirma que ante los ojos de Dios las joyas son algo positivo. Algo interesante es la manera en que Dios vistió simbólicamente a Israel, porque fue muy similar con lo que sucedió con Rebeca. Ok, so vamos a ir otra vez al libro de Génesis y vamos a leer un pasaje que van a ver que así como Dios vistió a Israel, años antes de eso, Rebeca, que representa el potencial del pueblo de Israel,
también fue vestida con las mismas prendas. Vamos a Génesis 24:22, por favor. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Dos brazaletes pesaban. Amén. So, cuando el criado de Abraham miró a Rebeca por primera vez, según el texto, le obsequió un pendiente de oro y 2 brazaletes. ¿Y saben qué es un pendiente? Exactamente. La palabra pendiente viene del hebreo nesem. So, ahí donde dice pendiente es nesem en hebreo, y nesem en nuestro tiempo sería lo que es un arete. Entonces el regalo que se le dio a Rebeca, que es una matriarca del pueblo de Israel, fue un arete de oro, que dice que pesaba medio ciclo, y brazaletes como un regalo por aceptar el ser la esposa del patriarca Isaac. Una vez más, miramos que las joyas son presentadas positivamente. Hemos hablado de aretes, de collares, brazaletes, o sea, lo que son alhajas o joyas, y miramos que en estos casos todo suena ser algo bueno. Ante tal presentación de evidencia bíblica sobre el uso positivo de las joyas de oro y plata, muchos pueden llegar a argumentar que la positividad de estas cosas solo aparecen en el Antiguo Testamento. Este argumento dice que las joyas son prohibidas ahora que estamos en el Nuevo Testamento. Un problema grande de este tipo de conclusiones es que presentan a un Dios que cambia. ¿Por qué? Porque si para Dios fue algo bueno en el pasado, pero ahora es algo malo, significa que Dios cambió. Y este es un problema porque si estudiamos las escrituras, vamos a ver textos como Malaquías 3:6, Salmo 102 del versículo 25 al 27 y la carta de Santiago capítulo 1 versículo 17, que presentan la naturaleza incambiable o inmutable de Dios. En otras palabras, Dios no cambia. Entonces, si para Dios algo es bueno en el Antiguo Testamento, lógicamente seguiría siendo bueno porque Dios no cambia. Por lo tanto, sería un error argumentar que el uso de las joyas fue permitido en los tiempos del Antiguo Testamento, pero ahora bajo el Nuevo ya no lo es. Para confirmar que el uso de joyas aún es visto como algo positivo en el Nuevo Testamento, vamos a presentar unos pasajes neotestamentales. Ok, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 15, 20 al 22. Bueno, estaba lejos, lo Dios, Padre, y como dijo, por días, por Dios, esposo de el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, ya no soy hijo de ser llamado. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, poner mano calzado. Amén. Entonces, hermanos, el contexto de este pasaje es la famosa parábola del hijo pródigo. La narrativa dice que después de haberse gastado todas las cosas, o después de haberse gastado todo el dinero en cosas pecaminosas, el hijo pródigo reconoció su pecado y regresó a su padre. En esta parábola, el padre representa a Dios y el hijo pródigo a todo aquel que en algún momento de su vida se descarrió. Según el relato, cuando el padre miró que su hijo perdido regresaba a casa, le recibió con amor y lo vistió, y dice el texto que le puso un anillo. El anillo es parte de lo que se considera joyería. De modo que con esta parábola que salió de los labios de Cristo, el anillo es visto como algo bueno y honrable. Estamos mirando que continúa con
la luz positiva de estos tipos de artículos. Pero ahora vamos a otro pasaje. Recuerden que tenemos que presentar varios testigos para que no haya duda. A la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4, por favor. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, también entra un pobre con vestidura vil. Si tuviere respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijere, siéntate aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate allá en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No juzgáis en vosotros mismos, ni veáis ser jueces de pensamientos malos. Amén. ¿Hasta ahí? Ahí. Entonces, de acuerdo a los eruditos conservadores, la carta de Santiago es posiblemente el primer escrito o uno de los primeros del Nuevo Testamento. En esta sección, Santiago describió sobre la importancia de no mostrar favoritismo ni hacer distinción de personas dentro de la comunidad de fe. El contraste se establece entre hermanos pobres y aquellos que poseían recursos económicos. En este contexto, la carta describe de manera casual a los hermanos ricos como portadores de un anillo de oro. En otras palabras, Santiago menciona este detalle sin darle mayor énfasis, lo que sugiere que el uso de anillos de oro era algo común y socialmente aceptado dentro de la comunidad eclesiástica. Si el uso de anillo fuera algo negativo, el tono y la exposición de Santiago lo habría señalado. Hubiera dicho, no, pues no sean como estos tipos de hombres, algo hubiera dicho, pero lo menciona y sigue. Todo eso da a entender que dentro de la iglesia había personas que tenían anillos de oro. Ahora vamos a otro pasaje. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los versículos 12 al 13. Dice, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Entonces, aunque el libro de Apocalipsis es uno de los más complejos de interpretar debido a su carácter metafórico y simbólico, aún así es de gran valor para nuestro tema por la manera en que presenta a Yeshua. En este pasaje se describe al Hijo de Hombre, un título que el Nuevo Testamento aplica con frecuencia para referirse a Cristo. La descripción enfatiza que la vestimenta de Yeshua incluye un cinto de oro, lo cual indica que el uso del oro en este contexto no es negativo, sino un símbolo de honor. Entonces, si fuera malo usar oro, si fuera pecado, ¿estuviera Yeshua usando oro? No. Vamos a otro testigo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Amén. Entonces, a pesar de que la identidad de los 24 ancianos es incierta, resulta interesante observar cómo los describe en este versículo. Por lo poco que se menciona de ellos, podemos deducir que ocupan un lugar de gran importancia, ya que están alrededor del trono de Dios. Además, el pasaje los presenta con coronas de oro en un tono positivo, similar al lenguaje utilizado para describir a Yeshua. Estos seres tienen coronas de oro, así que pues parece ser que es algo aceptable. Si están ante la presencia de Dios y tienen
oro, pues no podemos concluir que es algo malo, si no, no lo estuvieran usando. Después de analizar los pasajes del Nuevo Testamento que mencionan el uso de joyas y oro, nos damos cuenta que están en sintonía con el Antiguo Testamento. Esto es lo que se esperaba, ya que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. El resumen de ambos testamentos sobre el uso de joyas o alhajas de oro y plata es que es algo favorable, digno y noble. En varias ocasiones las joyas se usan para representar la bendición divina y la autoridad designada por Dios. Con todo esto, existen dos pasajes de los escritos apostólicos que a simple vista parecen contradecir el tono positivo de las joyas. Que estos dos pasajes que vamos a ver fueron los primeros que comenzamos, que fue Primera de Pedro y Primera de Timoteo, son los que se usan por grupos cristianos para prohibir el uso del oro, plata y otras cosas semejantes. La palabra de Dios no se contradice y por lo tanto debemos estudiar estos dos pasajes dentro de su contexto para descubrir su real significado y ver que no hay contradicción, sino armonía en toda la Biblia en cuanto al tema de las joyas. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? ¿Cómo les está pareciendo el estudio? Yo entonces creo que va a ser como una mala interpretación referente como al que acabamos de ver anterior, que decía que no tenía que ser distinción entre la gente que usaba oro y la que no usaba dentro de la iglesia. ¿Sí? Bueno, claro que por ahí es donde vamos a ir y vamos a ver qué realmente significan esos dos pasajes. Correcto. ¿Alguien más alguna pregunta o comentario? Entonces, punto número 2, textos contradictorios. Y los textos que parecen contradecir todo lo que ya hemos visto del uso de las joyas, vienen siendo dos, como ya les mencioné, esta Primera de Pedro 3:3 y Primera de Timoteo 2:9. Así que vamos a Primera de Pedro primero. Nuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Una vez más, al leerlo así, sin tomar en cuenta el contexto, pues suena como que Pedro está diciendo, no usen el oro, ¿verdad? Ahora vamos a Timoteo, 1 Timoteo 2:9. A ver qué es lo que dice ahí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso, oro ni perlas ni vestidos. Amén. Una vez más, tomándolo nomás así, sin tomar en cuenta el contexto, Pablo parece estar indicando que no debemos usar ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero bueno, una de las reglas de la hermenéutica bíblica, para los que no saben, la hermenéutica es el arte de interpretar un texto. Cuando hablamos de la hermenéutica bíblica son reglas que nos ayuden a interpretar correctamente la Biblia. Una de estas reglas es que la Biblia, siendo la palabra de Dios, no tiene contradicciones. De modo que si toda la Biblia presenta el uso de joyas, oro y plata como algo positivo y bueno, pero hay dos versículos del Nuevo Testamento que a simple vista contradicen el resto de la Biblia, entonces debemos analizar bien estos textos contradictorios para ver qué es lo que realmente enseña. Comencemos con el texto de la primera carta de Pedro, pero tomando en cuenta el contexto. Entonces vamos, acompáñenme aquí a Primera de Pedro, capítulo 3, pero desde su contexto que va a ser del versículo 1 al 5. Vamos a ir para allá. Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Vosotros están sujetos los que no creen a la palabra sean ganados
palabra por la conducta de al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Después, así también se ataviaban por los tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido. Amén, hermanos. Entonces, si les pregunto cuál es el tema central del pasaje, ¿cuál fuera su respuesta? ¿Cuál es el punto? Pues de dar un buen ejemplo para que la ganen, para que den un buen ejemplo y puedan ganar almas. Ok, dar un buen ejemplo, Luisa. Que es importante lo que Ok, muy bien. Me gusta que hayas hecho esa observación porque por ahí vamos a ir. La idea principal del pasaje es la conducta de la mujer cristiana. Ese es el tema central. El versículo 3, que es el que está en cuestión, está rodeado de versículos que enfatizan en la correcta conducta o comportamiento de la mujer que se identifica como cristiana. Dentro de este contexto es que debemos interpretar el versículo 3, el cual aparentemente prohíbe el uso de adornos de oro. ¿Ok? So, tenemos que tomar en cuenta el contexto. El contexto en sí no está hablando, o sea, el tema principal no es el que no deben usar oro, ni perlas, ni nada así, sino el contexto es la conducta. So, tenemos que interpretar el versículo 3 bajo el tema de la conducta. Ese es el primer punto que tenemos que analizar. Otro punto que nos va a ayudar a armonizar la aparente contradicción es el hecho de que los escritos de la Biblia no siempre se escribían en forma literal. Entonces, si no es literal, entonces, ¿qué es? Simbólico. Simbólico. Muy bien. Ok. La Biblia, como cualquier otro tipo de obras literarias, contiene el uso del lenguaje simbólico como las figuras literarias. En la Biblia se usan figuras literarias. ¿Recuerdan qué son las figuras literarias? En inglés, figures of speech. ¿Recuerdan o no? Bueno, si no recuerdan, vamos a dar un repaso. Las figuras literarias son recursos expresivos que utiliza el lenguaje o escritura para embellecer, enfatizar o dar un sentido especial a las palabras más allá de su uso común. Eso es un tipo de escritura o lenguaje que se usa para embellecer el texto, para hacerlo más interesante. Por ejemplo, tenemos una figura literaria llamada hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Exactamente, es una exageración. Por ejemplo, si yo tengo hambre, puedo usar el lenguaje común, tengo mucha hambre. Ok, perfecto. Pero podría también decir, me muero de hambre. Ahí estoy usando la figura literaria de la hipérbole, estoy exagerando. Entonces, es nomás para darles un ejemplo. La Biblia no todo es literal, tiene mucho lenguaje simbólico y entre este tipo de lenguaje se encuentran las figuras literarias. Una de las figuras literarias que frecuentamos en las escrituras es la del lenguaje de exclusividad relativa. Se oye muy técnico, se los voy a escribir porque esto es súper importante para la interpretación de los textos que estamos estudiando. Eso es el lenguaje de exclusividad relativa. ¿Ok? Entonces, una de las figuras literarias que encontramos en la Biblia. Una vez más, lenguaje de exclusividad relativa. Ahora, el propósito de esta figura literaria es de establecer prioridades o jerarquías de valor.
Una vez más, el propósito de esto es de establecer prioridades o jerarquías de valor, mostrando que aunque algo no sea totalmente prohibido o negativo, hay algo más importante o superior que se debe recibir con énfasis, atención y cuidado. Una de las maneras que podemos identificar esta figura literaria, lo que es lenguaje de exclusividad relativa, es por su fórmula común. Y vamos a ver que cuando se usa esto, hay una fórmula que sería, por ejemplo, no bla, 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 sino bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces siempre va a decir no algo, sino algo. Esa es la fórmula típica de este tipo de figura literaria. Y vamos a ir a la Biblia para que ustedes vean cómo es que se aplica y se usa esta figura, para que vean que no me lo estoy inventando. Y al entender esto y cómo se usa en la Biblia, nos va a abrir la puerta para entender lo que Pedro estaba enseñando. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20. No os hagáis todos en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones. Amén. Entonces, si ven la fórmula, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, y luego el 20, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Ok? Este es un ejemplo perfecto de lo que ya establecimos, es el lenguaje de exclusividad relativa. En este caso, no se trata de una prohibición absoluta de acumular tesoros en la tierra, sino de enfatizar que nuestra prioridad debe estar en hacer tesoros en el cielo. Eso no significa que no podemos hacer tesoros aquí, que no podemos trabajar por acumular bienes en esta tierra. No significa eso, sino que está poniendo prioridades. ¿Qué es más importante? Dice, trabajen en las cosas que son del reino de los cielos. Esto es lo más importante. En esto es lo que debemos invertir nuestro esfuerzo y recursos. Pero no significa que no podemos acumular tesoros, que no podemos trabajar para comprar una casa, comprar un negocio, comprar un carro que nos gusta. No se trata de una prohibición total, sino es poner cosas en prioridad. Ahora, vamos a leer otro pasaje que lo va a hacer aún más claro. Vamos a Juan 6:27. Trabajar no por la comida que es, sino por la comida que habita eterna, La vida eterna. la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este venido Dios. Amén. So, si ponen atención, una vez encontramos la fórmula. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna. ¿Sí ven la fórmula? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando este texto? Se trata de que tenemos que poner las cosas en prioridad. No es una provisión absoluta en de que no debemos trabajar para comer la comida que perece. Porque imagínense, si lo aplicamos así, entonces nadie va a trabajar y nos vamos a morir de hambre. ¿De eso se trata el texto? No, no es una provisión de trabajar para alimentarse, ya que la misma Biblia enseña que el que no trabaja, que no coma. El propósito del pasaje es de enfatizar que lo más importante es centrar nuestra atención a las cosas de la vida eterna. Otro pasaje que vamos a leer, primera de Juan, 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ok, una vez más, identifican la fórmula. Dice, no amen de palabra, sino de hecho de verdad. Una vez más, aquí está la fórmula. Entonces,
Este pasaje no se trata de una prohibición absoluta de expresar amor con palabras, sino más bien el texto enfatiza que lo más importante es demostrar ese amor a través de nuestras acciones. ¿Ya entendimos esta figura literaria? ¿Cuál es el propósito del lenguaje de exclusividad relativa? Bueno, específicamente a esto significa, habla de prioridades. O sea, ¿qué es más importante? Y el hecho que una cosa es más importante que la otra, no significa que la otra, que es inferior, no se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no trabajen para la comida que perece, sino por la de vida eterna. Las dos son importantes, pero hay una que es más que la otra. Ese es el punto de todo esto. Ahora que ya estamos familiarizados con el concepto de esta figura literaria, la vamos a aplicar al pasaje de Primera de Pedro 3:3. Y vamos a ver si encaja bajo este tipo de figura literaria. ¿Ven? So, vamos de regreso, por favor. Primera de Pedro 3 al 4, por favor. Vamos a leerlo en el contexto y van a ver cómo todo encaja. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. So, ¿pueden identificar ahí la figura literaria? ¿Se encuentra ahí? ¿Sí o no? Sí, ahí está, en el capítulo 4. Ok, perfecto. So, sí está. Cuando dice, vuestro atavío no sea, sino el. So, aquí podemos identificar que efectivamente este pasaje contiene la fórmula del lenguaje de exclusividad relativa, lo que significa que no es una prohibición absoluta el usar lo que menciona ahí, oro, adornos de oro y vestidos lujosos, sino más bien está ahí para establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es lo más importante? En este caso, exactamente. Lo que dice el texto es que la prioridad de la mujer cristiana debe ser la conducta interna antes que su apariencia externa. Una vez más, lo que aprendemos de aquí es de que es más importante lo interno que lo externo, pero lo externo no es prohibido, simplemente está poniendo las cosas en su orden. En otras palabras, antes de vestirse y adornar su cuerpo con joyas de oro o plata y vestidos lujosos, la mujer cristiana debe asegurarse que su corazón esté alineado con la conducta casta, respetuosa, que es el adorno de grande estima ante los ojos de Dios. Eso es lo que está enseñando el texto. No es una prohibición, es poner cosas en su prioridad. Entonces ya descubrimos que Primera de Pedro se arregla la aparente contradicción con este nuevo entendimiento y con el contexto, que es lo más importante. Ahora, vayamos al texto de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, pudor y modestia, no peinados ostentosos, oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como mujeres que profesan. Amén. Entonces, a ver, ¿puede identificar ahí la fórmula del lenguaje de exclusividad relativa? Exactamente, ahí se encuentra, dice, no con peinados ostentosos, sino con buenas obras. Ahí está. Esto nos da a entender que Pablo no está prohibiendo el uso de peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Más bien, el apóstol nos enseña que lo más importante son las buenas obras que corresponden a la mujer que profesa piedad.
Esto es algo similar a lo que enseñó Pedro en su primera carta. Entonces, hermanos, ¿Pedro y Pablo contradicen lo que dice toda la Biblia? No, no. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos dos apóstoles? Dándole prioridad a cosas más importantes. Exactamente. ¿Ok? So, con esto podemos ver, perfecto, no hay contradicciones. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es el asunto o la mención de ambos apóstoles sobre peinados ostentosos. ¿Ustedes saben qué son peinados ostentosos? Extravagante. Bueno, ok. Así es como se nos ha enseñado, pero vamos a ir al griego para ver qué significa, de qué está hablando. El texto griego usa la palabra legmasin. Eso, donde dice peinados ostentosos, es una sola palabra griega, legmasin. Ahora, esta palabra es una referencia o se usa en referencia al pelo trenzado. Cuando se hacen trenzas, es legmasin. Ahora, ¿por qué es que los apóstoles, Pedro y Pablo, están mencionando el peinado trenzado? Bueno, aquí es donde es importante el contexto histórico. Las mujeres acostumbraban a trenzarse el pelo y adornarlo con hilos de oro y plata. Cuando se lo trenzaban, le ponían ahí oro y plata. Ante tal costumbre, ambos apóstoles enfatizan que es más importante el adorno interno al externo, como peinados lujosos, como las trenzas de oro y plata, pero no lo prohíbe en su totalidad. Ese es el punto. No está prohibiendo, sino que está enfatizando. Por eso es de que está dentro del contexto. Cuando dice no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque se trenzaban con oro. Está dentro de su contexto. Entonces, lo que están enseñando es que dicen, ok, antes de preocuparse por adornarse el pelo, trenzárselo con oro y plata, ponerle perlitas y vestidos lujosos, antes de todo eso, preocúpense porque su conducta, su comportamiento, su corazón estén en la voluntad de Dios. Aunque los escritos de Pedro y Pablo se dirigen a la mujer, la importancia del adorno interior sobre el exterior también aplica para el hombre. Tanto el hombre y la mujer de Dios deben enfatizar el guardar su corazón y su conducta, ya que esto es el testimonio que damos ante la gente del mundo. Y aquí creo que es donde Pedro y Pablo están queriendo hacer el énfasis de que nuestra conducta es el testimonio ante los demás. Nuestra conducta y testimonio puede ayudar a que la gente quiera buscar de Dios o también los puede alejar si damos mal testimonio. Hermanos, qué bonito sería que alguien del mundo nos mire y diga, wow, mira a esa persona, qué amable es, qué bonito habla, cómo se comporta. Me llama la atención saber de su Dios, porque si esta persona se conduce así, qué bonito es. Pero, ¿qué tal lo inverso? Que es alguien que se diga ser cristiano, pero cuando abre la boca, salen sapos y culebras y maldiciones y es transero y es esto y es lo otro. ¿Qué está haciendo esa persona con su testimonio? ¿Qué va a decir la gente? No, para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Eso es lo que Pedro y Pablo están enfatizando, la conducta. Al utilizar la figura literaria del lenguaje de exclusividad relativa, los apóstoles resaltan la importancia de guardar nuestra conducta, ya que esta es de gran estima para Dios. Amén. Así que gracias a este tipo de información, al conocimiento de figuras literarias,
descubrimos que estos textos en realidad no son contradictorios, sino que están usando el ejemplo de las perlas, el oro, la plata, los peinados trenzados, como para hacer una comparación y decir, no se enfoquen tanto en esas cosas. Aunque toda la Biblia dice que se puede usar, antes de eso, enfóquese en lo interior. O no contradice la Biblia. Amén. Una pregunta, comentario antes de continuar. Bueno, entonces, punto número 3 y el último. Advertencias con las joyas. Aunque las joyas, alhajas, metales preciosos o piedras preciosas sean representados como bendición de Dios, uno debe tener cuidado con estas cosas. En la Biblia tenemos varios ejemplos de cómo las bendiciones de Dios se pueden convertir en maldiciones cuando no se administran o se usan adecuadamente. Un ejemplo de esto lo miramos en el caso de Israel y la fundición del becerro de oro. Recordemos que Israel recibió joyas y alhajas de Egipto como recompensa y bendición de Dios por el labor que le hicieron a la nación. Lamentablemente, fue esta bendición de joyas que el pueblo usó para hacerse el becerro de oro. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 4. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, traedlas. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un urim e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Qué interesante está eso, ¿verdad? Lo que Dios les dio como bendición terminó siendo su maldición. Y lo que aprendemos de este suceso es que la bendición de Dios se convirtió en maldición cuando el pueblo lo usó para la idolatría. Con esto entendemos que las joyas en sí no son el problema. El problema es lo que tenemos en el corazón que nos lleva a utilizar las joyas inadecuadamente. Una vez más, esto confirma lo que Pedro y Pablo dijo. Es más importante el corazón, el interior. En el caso de Israel, ellos habían salido físicamente de Egipto, pero no habían sacado a Egipto de sus corazones, y esto los llevó a seguir con la idolatría que aprendieron de Egipto. Amén. Y por eso es de que hicieron esto, no porque las alhajas sean malas. Es el uso que se les da, es lo que tenemos en el corazón. Vamos al profeta Oseas, porque aquí Dios va a confirmar este asunto. Oseas, capítulo 2, versículo 13. Oseas 2, 13. Ya estamos terminando, hermano. A ver, ¿quién no tiene, me ayuda? La castigaré por los días que besaba a los Baales, se adornaba de sus zarcillos, de sus collejas, y se iba tras sus amantes, se olvidaba de mí. Amén. So, aquí el profeta Oseas está hablando de Israel. Y dice aquí Dios que Dios va a castigar a Israel porque se iban con los Baales. Los Baales eran los dioses ajenos. Dice, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles. Ahora, ¿quién le dio estas joyas a Israel? Dios se las dio porque dijo, vayan y yo les voy a dar gracia para que se los den. So, estas joyas que eran de parte de Dios, ahora Israel las usaba para irse con sus
otros dioses. Imagínense esto. Es como Dios guarde a mi esposa, pero que yo le compre un bonito vestido a mi esposa y que se vaya y se lo ponga con otro. O sea, ¿cómo se sentiría uno? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo te bendecí con estas joyas y ahora tú vas y dice, y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí. ¿Cómo se sentiría Dios? Con todo esto miramos que no son las joyas el problema, es cómo tenemos el corazón y por qué las usamos. Algunos enseñan que las joyas son malas porque contribuyen al orgullo. Una vez más, el problema no son las joyas o las alhajas. El problema es el orgullo en el corazón del hombre que se manifiesta con el mal uso de las joyas. Es similar a la bendición de la comida, la cual se puede convertir en maldición cuando sobrecomemos y caemos en la glotonería. La comida no es el problema. El problema es por qué comemos. Nosotros mismos podemos convertir algo que es bueno en algo malo con el uso que le damos. Finalmente, la Biblia también enseña a amar al prójimo. Si para mí prójimo que viene de un trasfondo religioso donde ellos creen que es pecado usar joyas, lo correcto sería evitar su uso en frente de ellos para no hacerlos caer en pecado por sus murmuraciones. Este principio lo enseñó Pablo cuando escribió a la iglesia de Roma. Vamos a Romanos 14, con esto terminamos. Versículos 19 al 21. Vamos a ver cuál tendría que ser nuestra actitud hacia estas personas que el contexto aquí del capítulo 14 les llama a los débiles de la fe. Son aquellos que no han madurado, que no tienen un conocimiento pleno de las escrituras como lo estamos enseñando aquí, y que son personas que quizás para ellos se les enseñó incorrectamente que las joyas es un pecado. ¿Qué debemos hacer ante estas personas que son débiles en la fe? Bueno, aquí Pablo nos va a enseñar. Quien lo tenga me ayuda. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya las obras de Dios por causa de la todas las cosas a la verdad. Pero es malo que el hombre haga pasar a otros con lo que bueno es no comer carne, beber vino, nada, tu hermano, que se ofenda o se debe. Dice Pablo, no hagan cosas que los van a ofender. Esa persona es un niño espiritual en la fe, no tiene el conocimiento amplio de las escrituras, no conoce la verdadera libertad que hay en Cristo y tenemos que tener paciencia con ellos. Así que si tengo un prójimo que le ofende ciertas cosas, es evitarlo por amor a ellos. ¿Por qué? Porque dice que no hagamos tropezar al hermano. ¿Y qué dijo Yeshua? Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la libertad que tenemos en Cristo puede ser tropiezo para otro y eso puede ser condenación para nosotros. Conclusión. Es evidente que las joyas, metales preciosos y piedras preciosas son parte de la creación de Dios y por lo tanto son cosas buenas. A través de las escrituras confirmamos que las joyas y alhajas son representaciones de la bendición de Dios para su pueblo. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamentos demuestran su uso en una luz positiva siempre y cuando se usen adecuadamente. Si el usar joyas causará ser piedra de tropiezo para mi hermano, mejor es evitarla y no hacerlos tropezar de su fe. ¿Ven? Así que hermanos, con esto concluyo el día de hoy. Les doy la oportunidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta?
Entonces, si usan joyas, tienen que usar alguna joya que no tenga un símbolo, por decir, de otros dioses paganos o cosas así, me imagino. Claro, ¿No? sí, eso es un muy buen punto, Mario, Ajá, porque uno quizás ignorantemente, si le gusta algún correcto. tipo de prenda, oro que se quiere comprar, Pues sí, pues vamos investigue que no vaya a ser a idolatría, ¿verdad? lo, O algún símbolo lo satánico típico, o algo lo, así. lo típico que se usa es la cruz del Señor Jesucristo en la cruz. Es ¿Ah? algo que es muy común, o la Virgen, es algo muy comunes que se usan. ¿Sí? O armas también, muchos se ponen armas, alguna arma, ¿me entiendes? ¿Sí? La figura de arma, pues. Pues sí, nomás tener cuidado, ¿verdad? Ser prudente, tener discernimiento y creo que si nuestro corazón está alineado con Dios y tenemos el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dejar saber, ¿sabes qué? Pues esto está mal, está bien. Y si no sabemos, simplemente investigar. Antes de comprar algo que puede costar mucho dinero, pues nomás tener cuidado. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Yo he escuchado también que dicen de que el maquillaje es malo y ponen el versículo, creo que no sé si es Primera de Reyes o Segunda de Reyes. No recuerdo bien el versículo, pero sí sé que es de Jezabel. Sí. Sí, sí, habla de que ella se vistió pues y se untó, en la Biblia le llama antimonio, algo así, antimonio, algo así, que es lo que ahora se llama eyeliner, es como esa sombra negra que se hace en los ojos y lo hizo para seducir al profeta. Entonces, una vez más, o sea, tomando en cuenta estos ejemplos que hemos presentado, ¿qué es lo malo? ¿La cosa o cómo se usa? ¿Cómo Ahora, se en usa? ese ejemplo, el maquillaje se usó para seducir al profeta. Bueno, puede ser. O sea, la pregunta es, la mujer debe preguntarse, ¿por qué quiero ponerme maquillaje? Sí. O sea, ¿por qué es que voy a vestirme de tal manera como lo que hablamos la semana pasada, el estudio de la vestimenta? ¿Por qué es que la mujer se va a vestir de tal forma, de tal manera? ¿Cuál es el fin? O igual el maquillaje, o igual las joyas, las prendas. O sea, ¿por qué se van a usar? ¿Quiere uno aparentar algo que no es, ¿verdad? Como ahora se usa por el internet, que cadenas, que carros, y el último resulta que ni son de la persona, ¿verdad? Quiere por el orgullo de decir yo tengo dinero, o sea, esa es la actitud de Cristo. O sea, pregúntense en cualquier tema, ya sea el tema de tomar bebidas alcohólicas, el tema de la vestimenta, el tema del comer, el tema de las alhajas. ¿Qué haría Cristo en esto? O sea, si él usara alhajas o si usara maquillaje, o ¿con qué fin lo haría? Y creo que ustedes mismos se van a poder contestar la pregunta y eso les va a guiar para usar las cosas adecuadamente. ¿Verdad? Mi opinión, y soy claro con ustedes cuando voy a darles mi opinión, es de que no hay nada malo con el maquillaje si es que se usa un maquillaje para lucir natural. O sea, hay ciertas, no, ciertas mujeres que tienen alguna mancha en la piel o algo que pues no les gusta, es vergonzoso, y se ponen un maquillaje con el fin de lucir natural y esconder las cosas las imperfecciones en la piel. Exactamente. Exactamente. Ahora, si la mujer lo va a usar para seducir, para llamar la atención o algo, entonces ya es otra cosa. Entonces, esa es mi opinión en cuanto al tema del maquillaje, que sería lo mismo del tema de hoy, la vestimenta y todo lo demás. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Oye, yo la pregunta que hice, dijo el hermano que un ciclo, porque siempre he escuchado que un ciclo, ya ven las medidas de la Biblia que hay. Dice que un ciclo son 6 gramos, ¿o cuánto dijo? Según aquí lo que pudo indagar aquí Luis, que son 11 gramos. Más o menos, depende de la etapa, puede cambiar tantito, pero
Ajá, según el tiempo en la historia, pues, puede ser Ajá. que en un tiempo era más o era menos, pero es aproximadamente 11 gramos. En este caso, cuando habla de ciclo, era el pendiente o el arete que se le dio a Rebeca, y era Correcto, 11 ciclos, no, de un ciclo de oro, que es como 11 gramos. Ok. ¿Eh? Sí, porque hay medidas que están en la Biblia, ¿verdad? Como creo que Sí, también hay las algunas de Biblias que atrás lo tienen, todos. lamentablemente no tengo una aquí disponible, pero bueno, es aproximadamente 11 gramos. ¿Eh? Ok. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, hermanos, pues entonces nos vamos a despedir. Mis hermanos que están mirando la grabación, mi deseo es que haya sido de edificación este mensaje. Tómenlo con mucha madurez, tómenlo con, pues como dice la escritura, no como les diga yo. Soy muy claro cuando les digo mi opinión y lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, no podemos argumentar. Amén. Así que mi deseo es que sean edificados y bendecidos a través de este mensaje y que Dios los bendiga. ¿Eh?